bienvenidos a Patas y Leyendas. Pónganse cómodos, porque hoy volvemos a seguir el rastro de las huellas que el tiempo no ha podido borrar. ¿Es posible que la lealtad de un animal sea tan poderosa como para conmover a los mismos dioses? En el corazón de las montañas de Birmania, existe un templo cuya ubicación exacta se ha perdido en la bruma de la historia, pero cuyo legado sigue vivo en cada fibra del pelaje de un gato único. Un felino que, según dicen, lleva puestos los guantes de la pulcritud para no manchar su alma al tocar el suelo. Pero cuidado, porque esta no es solo una historia de fantasía, es el relato de una resistencia heroica ante invasores y de un enigma genético que todavía hoy intriga a los científicos. Quédense hasta el final, porque vamos a revelar por qué, incluso en pleno siglo XXI, muchos monjes siguen creyendo que estos gatos son las urnas vivientes de las almas que aún no han alcanzado el nirvana. Prepárense para conocer al gato sagrado de Birmania. Para entender el misterio del templo de Lao Tsun, primero debemos observar de cerca a su protagonista. El sagrado de Birmania no es un gato común, es un animal que parece haber sido diseñado por un artista del pincel fino. Su cuerpo es robusto, pero está envuelto en un pelaje sedoso, de color crema o cáscara de huevo, que se siente como tocar nubes. Pero lo que realmente cautiva son sus puntos de color, sus orejas, su cola y su rostro están teñidos por tonos oscuros que contrastan con la claridad de su torso. Y luego están ellos, sus ojos. Un azul profundo, magnético, que según los expertos, debe recordar al color de los zafiros más puros de Oriente. Sin embargo, lo que define a esta raza son sus patas. A diferencia de otros gatos, el birmano lleva 4 guantes de un blanco inmaculado. En las patas traseras, este blanco sube por la parte posterior dibujando una V perfecta. Es este detalle, el de sus pies blancos, el que guarda la clave de la leyenda que estamos a punto de relatar. Pero no es solo su belleza lo que lo hace especial. Su carácter es casi místico. Se le conoce como el gato perro, por su fidelidad absoluta. No es un felino que observa desde la distancia, es un compañero que busca el contacto humano, que necesita estar presente, casi como si estuviera cumpliendo una promesa de lealtad hecha hace cientos de años. Los monjes Kita tenían una respuesta muy clara para esto, y no tenía nada que ver con la biología. Situémonos en el remoto siglo XVIII, en las laderas del monte Lub. Allí, rodeado por la niebla perpetua de las montañas de Birmania, se alzaba el templo de Lao Tsun. Los monjes Kita, que habitaban este santuario, servían a una deidad de una belleza sobrecogedora, la diosa Tsun Khyentse. Su estatua era de oro macizo y, en lugar de ojos de piedra, poseía 2 zafiros de un azul tan profundo como el océano. El gran lama, un anciano sabio llamado Muna, pasaba sus días en profunda meditación frente a la diosa. A su lado, siempre fiel, se encontraba Sin, uno de los 100 gatos blancos que vivían en el templo. Los monjes creían que cuando un sacerdote moría, su alma era recibida por uno de estos gatos para completar su viaje espiritual. Pero la tragedia golpeó a las puertas del santuario. Durante una noche de asedio, unos invasores provenientes del reino de Siam asaltaron el templo. Mientras Muna rezaba desesperadamente, el esfuerzo y el dolor fueron demasiado para su anciano corazón. El gran lama murió en plena oración, a los pies de su diosa. Fue en ese instante de oscuridad cuando ocurrió lo inexplicable. Sin, el gato blanco, saltó sobre el cuerpo inerte de su maestro y fijó su mirada en los ojos de zafiro de la estatua. Ante el asombro de los invasores, el milagro comenzó. El pelaje níveo del gato se tiñó de un dorado radiante, como si el oro de la diosa se hubiera fundido en él. Sus ojos amarillos se tornaron del azul más intenso de la gema divina. Al tocar la túnica blanca del sacerdote fallecido, sus extremidades conservaron el color de la nieve, como un símbolo eterno del vínculo sagrado de aquella unión. Sin no se movió de allí. Durante 7 días, el gato no probó bocado ni agua, simplemente permaneció en una vigilia sagrada protegiendo el alma de su maestro, hasta que él también exhaló su último suspiro. Cuentan las crónicas que, a la mañana siguiente, todos los gatos que vivían en el templo habían cambiado. Sus pelajes eran dorados, sus ojos eran azules y todos, sin excepción,
vestían ahora esos guantes blancos que hoy definen a la raza. La historia documentada, lejos de los inciensos del templo, nos traslada a 1919. En medio de las revueltas en el sudeste asiático, dos exploradores, el mayor Russell Gordon y el diplomático Auguste Petty, ayudaron a proteger un santuario de montaña. En agradecimiento, los monjes les entregaron un tesoro que no era ni oro ni joyas. Una pareja de estos gatos sagrados. El viaje hacia Occidente fue una tragedia. El macho, Madalpour, no sobrevivió a la travesía. Pero la hembra, de nombre Sita, llegó a Francia cargando en su vientre el futuro de toda la raza. De esa única camada superviviente descienden todos los sagrados de Birmania que existen hoy en el mundo. Un linaje que estuvo a punto de desaparecer de nuevo durante la Segunda Guerra Mundial, quedando reducidos a una sola pareja en todo el planeta. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre este cambio de color tan asombroso? La respuesta es tan fascinante como la propia leyenda. El sagrado de Birmania es, en realidad, un milagro de la genética térmica. Estos gatos poseen una variante de albinismo parcial conocida como albinismo termosensible. Esto significa que nacen completamente blancos, porque en el vientre materno la temperatura es constante y cálida. Sin embargo, al nacer y entrar en contacto con el mundo exterior, una enzima especial reacciona al frío. El color solo aparece en las zonas más frías del cuerpo, las orejas, la cara, la cola y las patas. Es como si el mapa térmico de su propio cuerpo decidiera dónde debe manifestarse el color. ¿Y qué hay de sus famosos guantes blancos? Aquí el misterio se vuelve aún más profundo. Mientras que otros gatos tienen manchas blancas aleatorias, el birmano posee una mutación específica en el gen KIT. A diferencia de cualquier otra raza, este gen obliga a que el color desaparezca exclusivamente en las puntas de sus patas, creando esa simetría perfecta que los monjes asociaban a la pureza del espíritu. Lograr que estos guantes sean perfectos y que el blanco no suba más allá de la cuenta es un desafío que vuelve locos a los especialistas modernos. Es una carambola genética tan precisa que cuesta creer que fuera producto del azar. Para muchos, es la prueba de que, durante siglos, alguien en aquellas montañas seleccionó cuidadosamente a los ejemplares más parecidos a la leyenda, protegiendo un código genético que no existe en ningún otro lugar del planeta. La supervivencia de esta raza es, en sí misma, otra epopeya. Al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, el sagrado de Birmania estuvo a un paso de la extinción total. Solo una pareja de gatos sobrevivió en toda Europa, un hilo genético tan delgado que parecía imposible de recuperar. Para evitar que la raza desapareciera, aquellos pioneros tuvieron que tomar una decisión arriesgada: cruzar a los últimos supervivientes con gatos siameses y persas. Fue una reconstrucción minuciosa, casi como intentar restaurar una pintura antigua con colores nuevos. Dos siamés recuperaron su mirada de zafiro, del persa, su pelaje majestuoso. Pero había algo que se resistía a volver: los guantes blancos de la leyenda. Y es que, incluso hoy, lograr la perfección es un desafío casi divino. En el mundo de los concursos felinos, la simetría es ley. Si un solo guante blanco es más alto que otro, o si la famosa V de sus patas traseras no es exacta, el gato se considera imperfecto para la competición. Sin embargo, para quienes tienen uno en casa, esa mancha de impureza no es más que un recordatorio de lo difícil que es alcanzar el ideal del mito. Aunque no ganen medallas, siguen portando en su ADN el rastro de aquellos gatos que una vez vigilaron los templos de Oriente. Hoy, aunque ya no son solo 100, cada sagrado de Birmania es un testimonio vivo de resistencia. Quizás nunca encontremos las ruinas del templo de Lao Tsun en un mapa satelital, ni podamos probar que una diosa de zafiro transformó el pelaje de un gato en oro. Pero, en cierto sentido, no hace falta. Mientras exista un sagrado de Birmania caminando por una sala con sus guantes blancos impolutos, la leyenda seguirá siendo real. Estos gatos son mucho más que una raza. Son el testimonio vivo de nuestra propia necesidad de creer en la lealtad absoluta y en la existencia de lo sagrado. Son un recordatorio de que, a veces, la historia y el mito se entrelazan de tal forma que ya no es posible separarlos.
Pero la pregunta más importante no me pertenece a mí, sino a ustedes. ¿Creen que la ciencia del ADN es suficiente para explicar la conexión que sentimos con estos animales? ¿O creen, como los monjes Kita, que hay secretos que solo los gatos conocen? Si tienen la suerte de compartir su vida con un birmano, o si alguna vez han sentido que su gato los protege de algo que no pueden ver, cuéntenme su historia en los comentarios. Los estaré leyendo todos para descubrir más sobre este vínculo inquebrantable. No olviden darle a la campana y suscribirse para seguir rastreando con nosotros las huellas de lo sagrado aquí, en Patas y Leyendas. Hasta el próximo misterio.